Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él, y un día le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso, y le contestó: «Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa, así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo, y pecar contra Dios?». Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y, como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa». Luego, ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo, y dijo: «El esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo». El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía. Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Génesis 40. José interpreta dos sueños. Después de esto, el copero, o sea el encargado de servirle vino al rey, y también el panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea el rey, se enojó contra estos dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados. Así que les preguntó: «¿Por qué tienen hoy tan mala cara?». «Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir», contestaron ellos. «¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?», preguntó José. «Vamos, cuéntenme lo que soñaron». Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras: «En mi sueño veía una vid.
que tenía 3 ramas. Y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego, yo mismo ponía la copa en manos del faraón. Y José le dijo: el sueño de usted quiere decir esto, las 3 ramas son 3 días. Y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo, y usted volverá a darle la copa al faraón, tal como antes lo hacía. Cuando esto suceda, acuérdese usted de mí, y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo: por mi parte, yo soñé que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó: el sueño de usted quiere decir esto, los 3 canastillos son 3 días. Y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen de un árbol, y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo, y él volvió a darle la copa al faraón, como antes. Pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. Génesis 41. José interpreta el sueño de Faraón. Pasaron 2 años. Un día, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Y que del río salían 7 vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas, 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla, cerca de las otras. Luego, estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó. Pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas, secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó, y se dio cuenta de que era un sueño. Pero al día siguiente por la mañana estaba muy preocupado, y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los 2 a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo, que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó, y nos dijo su significado. Y todo pasó tal como él nos lo había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo, y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Eso no depende de mí. Contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José: en mi sueño, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo. Y del río salieron 7 vacas gordas y hermosas, que comían hierba entre los juncos.
Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, muy feas y flacas. Jamás había visto yo vacas tan feas en todo Egipto. Estas vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas. Pero aunque ya se las habían comido, nadie podría haberse dado cuenta, porque seguían tan flacas como antes. Me desperté. Pero después tuve otro sueño en el que 7 espigas de trigo, llenas y hermosas, crecían en un mismo tallo. Detrás de ellas crecían otras 7 espigas, secas, delgadas y quemadas por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las 7 espigas hermosas. Yo les conté esto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado. Entonces José le contestó al faraón: los 2 sueños que tuvo su majestad, son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, también son 7 años, lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de escasez. Es tal como se lo he dicho, Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto. Y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez, que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara a un hombre inteligente y sabio, para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto, durante los 7 años de abundancia, 5 que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad, y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. José, gobernador de Egipto. El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios. Así que el faraón les dijo: ¿podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo, y ordenó que gritaran delante de él: abran paso. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo: aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. El faraón le puso a José el nombre egipcio de Safenat Panea, y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia. Y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años, lo guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo, que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Antes de que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo:
Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto. Y comenzaron los 7 años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allí había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo, para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. Y venían de todos los países a Egipto, a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. Génesis 42. Los hermanos de José vienen por alimentos. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí, mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país, y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía, y les preguntó en forma brusca. ¿Ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán, a comprar trigo. Contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo. Ustedes son espías. Solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, señor, contestaron ellos. Nosotros sus servidores hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. No es cierto. Insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron. Los servidores de usted somos 2 hermanos, hijos del mismo padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirles. Tal como dije. Ustedes son espías. Y con esto vamos a probarlo. Les juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedarán presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho, y si no es cierto, es que son espías. Lo juro por el faraón. José los tuvo presos a todos ellos durante 3 días. Pero al tercer día les dijo. Yo tengo temor de Dios. Hagan esto y se les perdonará la vida. Si son de veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos, y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor, y veremos si han dicho la verdad. Si no, morirán. Ellos aceptaron. Pero se decían el uno al otro. Verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Y Rubén les contestó. Yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar.
Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y, a la vista de ellos, hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, que le devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que les dieran comida para el camino. Así se hizo. Entonces ellos cargaron el trigo en sus asnos, y se fueron de allí. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su asno, y vio que su dinero estaba allí, en la boca del costal. Entonces les dijo a sus hermanos: «Miren, me devolvieron mi dinero. Aquí está, en mi costal». Todos ellos se asustaron mucho, y temblando de miedo se decían el uno al otro: «¿Qué es lo que Dios nos ha hecho?». Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que les había pasado, y le dijeron: «El hombre que gobierna en aquel país nos habló en forma muy brusca, y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías. Que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros, y que el menor se había quedado contigo en Canaán». Entonces él nos dijo: «Con esto voy a ver si ustedes son de veras honrados. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo para sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor. Así podré estar seguro de que ustedes son gente honrada y no espías, entonces dejaré libre a su otro hermano y ustedes podrán andar libremente por este país». En el momento de vaciar sus costales, los hermanos de José vieron que en cada costal había una bolsita con el dinero de cada uno de ellos. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob les dijo: «Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín. Y siempre el perjudicado soy yo». Entonces Rubén le dijo a su padre: «Deja a Benjamín a mi cuidado, y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis dos hijos». Pero Jacob contestó: «Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza». Génesis 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre aumentaba en el país. Así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que les quedaba del trigo que habían llevado de Egipto, Jacob les dijo: «Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros». Pero Judá le contestó: «Aquel hombre nos dijo bien claro: si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprarte trigo. Pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo: si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme». Entonces dijo Israel: «¿Por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano?». Y ellos contestaron: «Es que él nos preguntaba mucho acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos dijo: ¿vive todavía su padre? ¿Tienen otro hermano?». Y nosotros no hicimos más que contestar a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan a su hermano? Judá le dijo a su padre Israel: «Si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado, y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas de lo que le pase. Si no te lo devuelvo en este mismo lugar, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido 2 veces». Entonces su padre les contestó: «Puesto que no hay otro remedio, hagan esto: lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Llévenle de lo mejor que el país produce,
un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero, y entreguen personalmente el dinero que les devolvieron, tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y vayan otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes, para que deje libre a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de quedarme sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín, y se fueron a Egipto. Cuando llegaron ante José, y José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa: Lleva a estos hombres a mi casa, y mata una vaca y prepárala, porque ellos comerán conmigo hoy al mediodía. El mayordomo hizo tal como José le ordenó, y los llevó personalmente. Pero ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José, y se dijeron: Esto es un pretexto. Nos han traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada. Van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos, junto con nuestros animales. Así que al llegar a la puerta de la casa, se acercaron al mayordomo para hablar con él. Y le dijeron: ¡Ay, señor! La otra vez vinimos de veras a comprar trigo. Pero cuando llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche, abrimos nuestros costales, y ahí, en la boca de cada costal, estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo. Ahora lo hemos traído para devolverlo. Y también trajimos más dinero para comprar trigo. Pero no sabemos quién puso nuestro primer dinero en los costales. El mayordomo contestó: Cálmense, no tengan miedo. El Dios de ustedes y de su padre debe de haber puesto ese dinero en sus costales, pues yo recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo sacó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego llevó a todos a la casa de José, les dio agua para que se lavaran los pies, y también dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon los regalos y esperaron a que José llegara al mediodía, pues habían sabido que allí iban a comer. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído, y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó cómo estaban, y también preguntó: ¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos hicieron una reverencia y dijeron: Nuestro padre, su servidor, está bien. Todavía vive. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, y dijo: ¿Es este su hermano menor, del cual me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Al decir esto, José se sintió tan emocionado de ver a su hermano, que le dieron ganas de llorar. Rápidamente entró en su cuarto, y allí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió, y dijo: Sirvan ya la comida. A José le sirvieron en una mesa, a los hijos de Jacob en otra, y en otra distinta a los egipcios que comían con José, porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando José así lo indicó, por orden de edad, del mayor al menor, y estaban muy sorprendidos y mirándose unos a otros. José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. Génesis 44. La copa de José. Después de esto José le ordenó a su mayordomo: Llena los costales de estos hombres con todo el trigo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal del hermano menor, junto con el dinero que pagó por su trigo. El mayordomo hizo lo que José le ordenó. Con los primeros rayos del sol, José permitió que sus hermanos se fueran con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad, cuando José le dijo a su mayordomo:
Ve a perseguir a esos hombres, y diles cuando los alcances, ¿por qué han pagado bien con mal? ¿Por qué han robado la copa de plata? ¿Qué mi amo usa para beber y para adivinar? Han hecho muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió las mismas palabras. Y ellos le contestaron: ¿por qué nos habla usted de ese modo? Jamás haríamos semejante cosa. Si regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, ¿cómo íbamos a robar plata ni oro de la casa de su amo? Que muera cualquiera de estos servidores suyos al que se le encuentre la copa, y hasta nosotros seremos sus esclavos. Entonces el mayordomo dijo: se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa será mi esclavo, los demás quedarán libres de culpa. Cada uno de ellos bajó rápidamente su costal hasta el suelo, y lo abrió. El mayordomo buscó en cada costal, comenzando por el del hermano mayor hasta el del hermano menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su ropa en señal de dolor. Después cada uno echó la carga sobre su asno, y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, todavía estaba él allí. Entonces se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente. Mientras José les decía: ¿qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Judá contestó: ¿qué podemos responderle a usted? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos ha encontrado en pecado. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, junto con el que tenía la copa. Pero José dijo: de ninguna manera. Solo aquel que tenía la copa será mi esclavo. Los otros pueden regresar tranquilos a la casa de su padre. Nadie los molestará. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a José y le dijo: yo le ruego a usted, Señor, que me permita decirle algo en secreto. Por favor, no se enoje conmigo, pues usted es como si fuera el mismo faraón. Usted nos preguntó si teníamos padre o algún otro hermano. Y nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano todavía muy joven, que nació cuando nuestro padre ya era anciano. También le dijimos que nuestro padre lo quiere mucho, pues es el único hijo que le queda de la misma madre, porque su otro hermano murió. Entonces usted nos pidió que lo trajéramos, porque quería conocerlo. Nosotros le dijimos que el muchacho no podía dejar a su padre, porque si lo dejaba, su padre moriría. Pero usted nos dijo que si él no venía con nosotros, no volvería a recibirnos. Cuando regresamos junto a mi padre, le contamos todo lo que usted nos dijo. Entonces nuestro padre nos ordenó: regresen a comprar un poco de trigo. Pero nosotros le dijimos: no podemos ir, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros, porque si él no nos acompaña, no podremos ver a ese señor. Y mi padre nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno de ellos se fue de mi lado, y desde entonces no lo he visto. Estoy seguro de que un animal salvaje lo despedazó. Si se llevan también a mi otro hijo de mi lado, y le pasa algo malo, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Así que la vida de mi padre está tan unida a la vida del muchacho que, si el muchacho no va con nosotros cuando yo regrese, nuestro padre morirá al no verlo. Así nosotros tendremos la culpa de que nuestro anciano padre se muera de tristeza. Yo le dije a mi padre que me haría responsable del muchacho, y también le dije: si no te lo devuelvo, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Por eso yo le ruego a usted que me permita quedarme como su esclavo, en lugar del muchacho. Deje usted que él se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo voy a regresar junto a mi padre, si el muchacho no va conmigo? No quiero ver el mal que sufriría mi padre. Génesis 45. José se da a conocer a sus hermanos.
José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio, y gritó: «Salgan todos de aquí». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía?». Ellos estaban tan asustados de estar delante de él, que no podían contestarle. Pero José les dijo: «Por favor, acérquense a mí». Cuando ellos se acercaron, él les dijo: «Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero, por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra, y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar, y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre, y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme. No tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia, y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto, y de todo lo que han visto aquí. Pronto, vayan a traer a mi padre». José abrazó a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos, y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y el faraón se alegró junto con sus funcionarios. Y le dijo el faraón a José: «Di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán. Y que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que de aquí, de Egipto, lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, y también al padre de ustedes. Que vengan. Y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos». Los hijos de Israel lo hicieron así. José les dio las carretas que el faraón había ordenado, y alimentos para el camino. También les dio ropa nueva para cambiarse, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó 10 asnos cargados con lo mejor que había en Egipto, otros 10 asnos cargados de trigo, y pan y comida para que su padre comiera en el camino. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo: «No vayan peleando por el camino». Ellos se fueron. Salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía, y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo: «Me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir». Génesis 46. Jacob y su familia en Egipto. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob. Y él contestó:
Aquí estoy. Entonces Dios dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto, y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Después Jacob se fue de Berseba. Los hijos de Israel pusieron a su padre, y a los hijos y mujeres de ellos, en las carretas que el faraón había enviado para llevarlos. Jacob y todos los suyos se fueron a Egipto, y se llevaron sus vacas y ovejas y todo lo que habían llegado a tener en Canaán. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, se fueron con él. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus descendientes. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, que era hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selá, Fares y Zera. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Pubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos que Lía le dio a Jacob cuando estaban en Padán Aram, además de su hija Dina. Todos sus descendientes fueron 33 personas, contando hombres y mujeres. Los hijos de Gad: Sefón, Agui, Esbón, Suní, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Imná, Isba, Isbi, Beria y la hermana de ellos, que se llamaba Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpá le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Lía, y sus descendientes fueron 16 personas en total. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. Los hijos que José tuvo con Asenat fueron Manasés y Efraín, que nacieron en Egipto. Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los descendientes de Raquel y Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Jaseel, Buní, Yese y Sailim. Estos fueron los hijos que Bilha le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel, y sus descendientes fueron 7 personas en total. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, y que eran de su misma sangre, fueron 66, sin contar las esposas de sus hijos. Los hijos de José fueron 2, que nacieron en Egipto. Así que a Egipto llegaron 70 personas de la familia de Jacob. Jacob envió antes a Judá a ver a José, para que viniera a recibirlo a la región de Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: «Después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme». José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: «Voy a ver al faraón, para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y los parientes de mi padre, que vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Entonces, cuando el faraón los llame y les pregunte en qué trabajan, ustedes díganle que siempre se han dedicado a criar ovejas, igual que sus antepasados. Así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas». Génesis 47. José fue a darle la noticia al faraón. Le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán,
y que ya estaban en la región de Gosén con sus ovejas y vacas y todo lo que tenían. Escogió a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón, para que los conociera. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿A qué se dedican ustedes? Y ellos le contestaron: Los servidores de su majestad somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Hemos venido para quedarnos en este país, porque hay mucha hambre en Canaán y no hay pasto para nuestras ovejas. Por favor, permita su majestad que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición. Dales la región de Gosén, que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón. Jacob saludó con mucho respeto al faraón. Y el faraón le preguntó: ¿Cuántos años tienes ya? Y Jacob le contestó: Ya tengo 130 años de ir de un lado a otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Después Jacob se despidió del faraón y salió de allí. Y José les dio terrenos en la mejor región de Egipto, para que vivieran allí, tal como el faraón había ordenado. Así su padre y sus hermanos llegaron a tener terrenos en la región de Ramsés. Además, José les daba alimentos a todos sus familiares, según las necesidades de cada familia. En ninguna parte del país había trigo, y el hambre aumentaba más y más. Tanto en Egipto como en Canaán la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado, y lo guardó en el palacio del faraón. Cuando ya no había dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José: Denos usted de comer. No es justo que nos deje morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero. Y José les contestó: Si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo. Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas y asnos a José, y a cambio de ellos José les dio trigo durante todo ese año. Pero pasó el año, y al año siguiente fueron a decirle a José: No podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero, además, nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle, a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que usted nos dé semilla para que podamos vivir y para que la tierra no se eche a perder. ¿Por qué tiene usted que dejarnos morir, junto con nuestras tierras? Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos, obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón. Y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo, así que no tuvieron que vender sus terrenos, porque comían de lo que el faraón les daba. Luego José dijo a la gente: Ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra. Pero deberán darle al faraón la quinta parte de las cosechas, las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Y ellos contestaron: Usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada, porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto. Tomaron posesión de la región de Gosén, y allí llegaron a ser muy numerosos.
Jacob vivió 17 años en Egipto, y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir. Entonces mandó llamar a su hijo José para decirle: «Si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos». «Así lo haré», contestó José. «Júramelo», insistió su padre. José se lo juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Génesis 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo, y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y le dijo a José: «El Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Con estas palabras: mira, yo haré que tengas muchos hijos, y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra. Será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron aquí en Egipto antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti, por ser hermanos de Efraín y Manasés, tendrán parte en su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, se me murió tu madre Raquel en Canaán, poco antes de llegar a Efrata, y la enterré allí, en el camino de Efrata, que ahora es Belén». De pronto Israel se fijó en los hijos de José, y preguntó: «¿Y estos, quiénes son?». «Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto», contestó José. Entonces su padre le dijo: «Por favor, acércalos más a mí, para que les dé mi bendición». Israel era ya muy viejo y le fallaba la vista. No podía ver muy bien, así que José acercó los niños a su padre, y él los besó y abrazó. Luego le dijo a José: «Ya no esperaba volver a verte y, sin embargo, Dios me ha dejado ver también a tus hijos». José quitó a los niños de las rodillas de su padre, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: «Que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo». Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manasés. Mientras le decía: «No, padre, así no. Este es el mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre no quiso hacerlo, y contestó: «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones». Ese mismo día Jacob los bendijo con estas palabras: «El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones, y dirán: que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés.
Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego le dijo a José: Mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos, te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Génesis 49. Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Acérquense para oír, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron gentes, y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. Yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Tomarás por el cuello a tus enemigos, y tus propios hermanos te harán reverencias. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo, como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. El que amarra su burrito a las viñas, el que lava toda su ropa con vino, con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes, más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos. Sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un animal de carga, que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga, y sin protestar se hizo esclavo. Dan gobernará a su propia gente, como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora, que está junto al camino, que muerde los talones del caballo, y hace caer al jinete. Oh, Señor, espero que me salves. A Gad lo atacará un ejército, pero después se lo perseguirá. Aser tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Neftalí es como una gacela que anda libre, y que tiene hermosas crías. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto, y sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas, y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes, y mantiene firme su arco. Gracias al Dios poderoso de Jacob. Gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te ayudará. Al Dios todopoderoso, que te bendecirá. Con bendiciones del alto cielo. Con las bendiciones del mar profundo. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron, hasta el fin de los montes eternos. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo feroz, que en la mañana se come a su víctima, y en la tarde reparte las obras. Muerte y sepelio de Jacob.
Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al darle a cada uno su bendición. Un día, Jacob dio esta orden a sus hijos: ya me falta poco para morir. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el terreno de Efrón el hitita. Allá en la tierra de Canaán, es decir, la cueva que está en Macpelá, frente a Mamré, la que Abraham compró junto con el mismo terreno de Efrón, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. El terreno y la cueva que allí está fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse y murió. Si te gustan nuestros vídeos, te invitamos a que nos des un like, te suscribas a nuestro canal y compartas con tus amigos. Estaremos encantados de que nos dejes tus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima.